Una pregunta que tal vez nos la han hecho muchas veces o escuchamos en el ambiente adventista es: ¿existiera la iglesia adventista como está hoy instituida sin Elena de White? Sin todo ese grupo de personas, de hermanos, que conocemos como los pioneros que fueron formando este pueblo, este remanente. Algunas veces escuchamos conceptos de líderes, de pastores, y yo creo que aquí vale la pena aclarar que muchas veces son conceptos que no podemos tomarlos tampoco como que son malintencionados. Hoy día, cuando hay tanto cuestionamiento contra la iglesia, contra los escritos de Elena White, a veces ellos tratan como de separar un poquito el asunto. Y no todo lo que dicen los predicadores, los pastores, no todo lo que decimos nosotros está mal. A veces decimos cosas que alguien no las entiende o las ve como mal, pero hay cosas con las que nos identificamos. Quiero mirar dos pequeños aportes de dos pastores en cuanto al tema de la iglesia, si la iglesia adventista existe como hoy la tenemos y existiera si Elena White no hubiera existido. Así que comencemos aquí escuchando al pastor Alejandro Ullón. Explicarte una cosa esta mañana, espero que no te asustes. Mira, la iglesia adventista tiene 28 doctrinas, 28. Ninguna doctrina de la iglesia ha salido de los escritos de Elena de White. Quiere decir, si Elena de White nunca hubiera existido, la iglesia adventista tendría las mismas 28 doctrinas que tiene. Entonces, jamás pienses que nuestra doctrina la ha hecho Elena de White. Nuestra doctrina tiene como fundamento la Biblia y solamente la Biblia. Elena de White mismo, cuando estuvo viva, dijo: mis escritos son una luz pequeñita que ayudan a alumbrar a la luz grande que es la palabra de Dios. Yo creo en el espíritu de profecía y creo por un motivo. He leído todos los libros de ella. Si hubiera encontrado una frase en los escritos de ella que fueran contra la Biblia, yo sería el primero en no creer en ella. Pero todo lo que ella escribe está de acuerdo con la palabra de Dios. Ella no pretende cambiar nada de la palabra de Dios, por eso yo creo en ella. Y porque la Biblia dice: creed en sus profetas y estaréis seguros. Ahí tienen ustedes, y hay una parte que yo quiero aquí comentarles, con la que pues no estoy identificado con lo que dice el pastor Alejandro Ullón. Que si Elena de White no hubiera existido, la iglesia tendría sus mismas 28 creencias. Partiendo de la base de que una de esas creencias tiene que ver precisamente con los escritos o el ministerio de Elena de White. Entonces no serían 28, serían 27. La contribución de Elena White, de todos ellos, ahí podemos involucrar a Guillermo Miller, a pesar de su equivocación en la profecía, el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14, el pastor Andrews, el mismo Jaime Foy, todos fueron formando lo que hoy tenemos. Mucha gente se pega de lo que ellos dijeron, de lo que ellos creían, y tratan de tomar eso como que la iglesia hoy no cree ciertas cosas que ellos creyeron. Y hay una cosa aquí que sí estoy totalmente de acuerdo con algunos que dicen: hombre, aquí tenemos que aplicar el principio bíblico, lo que dice Proverbios 4:18. Cómo se fue formando todo, cómo fue en aumento la luz. Fue progresivo. Que ellos no creían en la Trinidad, hermano, ellos venían de diferentes grupos religiosos que tenían diferentes creencias. Y
Ellos fueron, al ver el texto bíblico y al ver la evidencia bíblica, fueron cambiando de parecer. Como si hoy trajéramos pentecostales a la iglesia, testigos de Jehová, mormones. ¿Qué traerían ellos? Las creencias que tienen allá. Y va a ser progresivo que ellos comiencen a cambiar su forma de pensar en lo que aprendieron en esas congregaciones. Entonces, aquí lo que yo quiero decirles, hermanos, y sin temor a equivocarme, es que la iglesia, la contribución de Elena White en la iglesia fue fundamental. Dios levantó a Elena White porque era necesario, totalmente necesario. Y ese don profético la iglesia lo necesitaba. Por eso dice aquí en Apocalipsis 2:17, un texto bien conocido: el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y el testimonio, dice 19 días, es el espíritu de profecía. Son los escritos de Elena White. Entonces, en ese punto, pues no estoy de acuerdo. Usted lo podrá estar o no, pero es un concepto que estamos aquí planteando. La iglesia fuera una iglesia común y corriente, una iglesia del montón, y la iglesia adventista hace la diferencia en el mundo. La iglesia enseña doctrinas que no las enseña ninguna otra iglesia. El sábado hay otros grupos que hablan del sábado. El estado de los muertos, algunos también tienen sus creencias en cuanto al estado de los muertos. Pero, mis hermanos, es importante que tengamos eso en cuenta. La iglesia tiene doctrinas que son exactamente especiales, como la doctrina del juicio investigador. Ahora quiero que escuchemos a Vladimir Polanco. Yo les mencionaba en un video anterior, no todo lo que dice el pastor Polanco está equivocado. El pastor Polanco tiene temas muy buenos. Yo lo he escuchado personalmente, que ha dicho algunas cosas con las que no nos identificamos, es cierto. Y aquí pareciera que el pastor Polanco contradice al pastor Bullón. Vamos a escucharlo. No es otra cosa que la revelación del don profético. Por lo tanto, la iglesia remanente necesitaba una orientación profética. La pregunta es, ¿para qué se necesitaba esa revelación profética? O sea, ¿para qué Dios tuvo que, al nacer la iglesia remanente, colocarle a Elena de White? Entonces, en ese sentido, Iglesia Adventista y Elena de White van de la mano. De hecho, ella es una de las fundadoras de la iglesia. Eso no quiere decir que la doctrina del adventismo están fundamentadas en Elena de White, no, pero van de la mano. No existe adventismo sin Elena de White. Hermano querido, ahí está, claro como el agua. No puede haber una separación. Y eso no nos dé temor decirlo. No nos dé temor decirle eso a aquellos con los que estudiamos, a los que les compartimos el mensaje para este tiempo final. ¿Tú crees que la iglesia cristiana hoy, que cree en un rapto secreto, en un infierno eterno, que comamos y bebamos, que eso no hay nada, y usan Hechos 10 o textos tal vez algunos pasajes de Marcos, donde el Señor Jesús dijo que declaraba todos los alimentos limpios, vestirse? ¿Tú crees que la iglesia adventista no tuviera esto tan claro si no hubiera sido por la contribución de Elena White y todos los pioneros? Eso no hay cómo separarlo. Ahora, lo que dijo el pastor Bullón y lo que dice Vladimir Polanco es totalmente cierto. Elena White no se inventó nada. Todo está aquí. Todo está aquí. Aquí está lo de la dieta que Dios le dio al hombre. Aquí está todo. El sábado, el juicio. ¿No dice allá en la carta a los hebreos que es necesario que el hombre muera una vez y después el juicio? ¿No seremos juzgados? Que seremos juzgados. Usan el texto de Juan 19:30, consumado es, ya no hay investigación, no hay juicio. Hermano, el juicio está en dos fases. Usted puede leer esa parte. En la primera fase, antes de la venida de Cristo, habrá juicio contra los que han muerto creyendo, profesando
amar a Dios, seguir a Dios. Y los que estén vivos en algún momento de la historia final serán juzgados o seremos juzgados. Daniel 7, 9 y 10, Apocalipsis 4 y 5. Esa es la primera fase del juicio, porque habrá un juicio luego en Apocalipsis 20, pero ya no, en ese juicio ya no hay redención. Ese juicio es un juicio de confirmación de por qué se perdieron todos los que no resucitaron en la primera resurrección y no fueron transformados junto con ellos. ¿Para qué los libros? ¿Para qué se abren los libros en Apocalipsis 20? Para ver los actos, las acciones de todos los que se perdieron. ¿Para qué se abren los libros en Daniel 7 y 9 y 10? Para examinar la vida de los justos. La pregunta es, ¿necesita Dios saber quién fue y quién no fue? No, Dios lo sabe todo. Pero los ángeles, los mismos redimidos, en el juicio final, los redimidos les debe quedar claro por qué se perdieron todos los que no están entre los justos. ¿Por qué el pastor Julano, el hermano Julano, que era tan buena persona, tan buen cristiano, por qué se perdió? ¿Por qué no está aquí? Y se va a investigar que ese hermano, ese pastor, ese líder tenía una doble vida, que el pueblo no lo sabía, que sus hermanos de iglesia no lo conocían, como no conocían los discípulos la doble vida que tenía Judas. Sí, mis hermanos, así es. Elena White hizo una contribución fundamental en la iglesia adventista. Y si no, la iglesia adventista sería una iglesia como cualquier iglesia, creyendo cualquier barbaridad. Gloria a Dios, que tenemos un mensaje claro, que por eso lo atacan, por eso lo odian. Y por eso mucha gente, hasta dentro de la iglesia, no quiere a Elena White. No la quieren no porque ella sea falsa profeta, haya escrito cosas contradiciendo la Biblia. No la quieren porque los consejos que ella da van en contra de la vida que ellos viven. Que nosotros podamos ser, hermanito querido, instruidos a través de la palabra de Dios y de los escritos de la hermana Elena White. Créame que es una extraordinaria decisión tomar esos libros, estudiarlos y poder también esos consejos aplicarlos a nuestra vida y darnos cuenta que lo que ella dice está aquí, que no se lo está inventando, lo que dice el pastor Alejandro Bullón. Entonces, que Dios nos ayude a permanecer siempre firmes y fieles. La iglesia es la iglesia porque ha venido creciendo. Recuerden ustedes lo que dice Proverbios 29:18. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Que Dios te bendiga.